¿no? Darle las gracias por estar acá. Hoy día vamos a tratar el tema del objeto de la disciplina de la publicidad. Eh, la publicidad, yo diría, para hacer una pequeña introducción, ¿no? Yo diría que la publicidad es uno de los factores comunicacionales más complejos y más completos que hay, digamos, incluso mucho más potente que la televisión o la radio, ¿no? Eso lo voy a pasar a sustentar y argumentar, digamos, durante la presentación. La presentación se divide en tres partes, digamos, fundamentales, ¿no? Primero, explicar un poco brevemente de qué se trata la disciplina. Posteriormente, entrar en un tema que es la cultura, ¿no? Este es un seminario de cultura y siempre es necesario, importante ponernos de acuerdo qué vamos a entender por cultura, ¿no? En todo orden de cosas, me da la impresión de que, y en toda disciplina, uno se pone de acuerdo en ciertos términos, o en ciertas visiones, o en ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Para poder entendernos y poder comprender las visiones que uno intenta presentar. Luego vamos al objeto esencial, ontológico, de lo que es la publicidad como tal, ¿no? Y en ese contexto, nosotros vamos a trabajar y a pensar la publicidad desde adentro, no solamente desde el spot publicitario, desde la propaganda política religiosa o desde las relaciones públicas, ¿ya? Voy a presentar algunos videos que son icónicos, que son bastante interesantes, los vamos a analizar y terminaré la presentación haciendo, digamos, presentando algunos desafíos que tiene hoy día la publicidad como tal, ¿ya? Por lo tanto, voy a pasar a compartir pantalla. Bien, espero que eh, se pueda ver, apreciar, digamos, el PPT, ¿no? No sé si alguien me podrá decir, Eric, si se está viendo el PPT. Sí, debe, profe. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Bien, la publicidad, ¿cuál es el objeto de la disciplina? Eh, el título me parece sugerente en el sentido de que toda disciplina tiene un objeto, ¿no? Pero las disciplinas en general siempre están unidas entre sí. O sea, tenemos los arquitectos, tenemos los publicistas, tenemos los diseñadores, los periodistas, los profesores, etcétera. Y todos tienen un rol social, ¿no? Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que mostrar, todos tienen algo, alguna presencia donde nosotros podemos tener siempre una vista sobre ellos, digamos. Dentro de los dos textos que envié, Teoría de la Publicidad, es un texto que habla sobre los aspectos simbólicos de la publicidad, ¿no? Porque creo que es importante entender que la publicidad parte por ese punto. Y segundo, el otro texto, un texto muy crítico y bastante interesante también sobre la publicidad, eh, nos hace pensar, ¿no es cierto?, que todas las disciplinas tienen y tenemos, porque yo pertenezco a una disciplina que es la sociología, ¿no es cierto?, tenemos también aciertos y desaciertos, por lo tanto, no todo siempre puede ser, eh, digamos, aciertos permanentes, ¿verdad? Entonces, conozcamos la disciplina de qué se trata. Eh, Acá voy a leer tres definiciones de publicidad y fueron sacadas de libros específicos de la disciplina, ¿no? Ogin y Semenic, ¿no? Ciertos autores del libro de la publicidad, definen a la publicidad como la publicidad es un esfuerzo pagado, primero, transmitido por medios masivos de información con objetos de persuadir, ¿no? Esa es una definición básica, una definición, digamos, de manual, una definición, digamos, casi de diccionario. Pero después Kotler y Armstrong nos dicen cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Ahí ya podemos ver que cambia, ¿no es cierto? Que ya la segunda definición de Kotler nos está diciendo y nos está presentando el punto de que la publicidad, ¿no es cierto?,
no transmite ideas personales, ¿no es cierto? Sino que transmite ideas que eh, van a estar en directa relación con un patrocinador, o sea, con un cliente al cual la publicidad va a ayudar a transmitir un mensaje determinado. Una tercera definición que creo que es bastante interesante, la de Stanton, Walker y Etzel, ¿no es cierto?, nos dice una comunicación no personal, y ahí cambia el tono a comunicación, ¿verdad? Y cuando hablamos de comunicación, las bases, lo más básico de la comunicación tiene que ver con emisor, mensaje y receptor, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una comunicación personal pagada por un patrocinador claramente identificado que promueve ideas. Eso es el primer punto, yo creo, interesante resaltar. Organizaciones o productos. Por lo tanto, ya estamos en un orden, ¿no es cierto?, cultural. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio, los impresos, diarios, revistas, etcétera. Y también menciona que hay otros puntos donde hay publicidad también, ¿no es cierto? De espectáculos, las poleras que uno usa, en la ropa, en los gorros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hemos llegado a la era del Internet, que evidentemente las redes sociales, hoy día la publicidad juega un rol fundamental dentro de lo que son las redes sociales. Bien, visto eso, ¿no es cierto? Ya definiendo un poco qué vamos a entender por publicidad, yo me quedo con esta última definición porque nos muestra la evolución, ¿no?, de lo que se entendía anteriormente y lo que se entiende ahora. Si nosotros nos remontamos a la época del año 29, Edward Barney, que es considerado el padre, ¿no es cierto?, de la propaganda y de las relaciones públicas, eh, nos presentó eh, un problema, ¿no es cierto?, pero que a la vez no fue problema. ¿A qué me refiero con eso? Barnes era un relacionador público norteamericano que era sobrino, ¿no es cierto?, de Sigmund Freud, el psicoanalista, ¿no? Entonces él tenía como cliente las tabacaleras. Y las tabacaleras efectivamente tenían un mercado perdido, que era el mercado de las mujeres, y le pregunta a su tío, a Sigmund Freud, cómo podía hacer para que ganar ese mercado de las mujeres y vender más tabaco. Entonces habla con Sigmund Freud y Freud le habla del inconsciente, del ello, del yo, el superyo, cosas de psicoanálisis, y se transforma, digamos, en una estructura simbólica, ¿no es cierto?, donde Freud le dice, mira, en realidad tenemos elementos fálicos, ¿no es cierto?, que son tremendamente importantes, ¿verdad? Entre ellos el cigarrillo y el puro. Después, bueno, menciona las corbatas, menciona, no sé, los bastones, todos símbolos masculinos, ¿no es cierto? Y en esa época la mujer no tenía la posibilidad de fumar porque era mal visto, porque era un ámbito netamente masculino. Entonces, lo que hace Barney es analizar, estudiar y hablar con Freud, ¿verdad? Para poder entrar en la mente de las personas y que las personas aceptaran que las mujeres fumaran. Y en un punto hacen una gran manifestación no pública, donde Barney llama a las mujeres, a un grupo de mujeres muy selecto, hace una conferencia de prensa y las mujeres de repente sacan de sus ropas, ¿no es cierto?, etcétera, tabaco, sacan encendedores y empiezan a fumar en público. Eso provocó, evidentemente, un cambio en la conducta social tremendamente potente, tremendamente potente. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que la mujer empezó a fumar en público, la industria tabacalera empezó a ganar mucho dinero con eso, ¿verdad? Y finalmente se transforma la Estatua de la Libertad, por la Estatua de la Libertad, una mujer con una antorcha, bueno, ahí está, digamos, puesto en escena cómo la mujer empieza a fumar para justamente equiparar sus derechos frente al hombre, ¿no? Eso lo cuento como anécdota, como para empezar a pensar que la publicidad tiene un dejo muy potente, pero muy potente en el inconsciente de las personas. Concepto de la publicidad, ¿no es cierto? La publicidad generalmente necesita un patrocinador. Los concursos de publicidad muchas veces hay concursos independientes donde algún creativo de alguna agencia hace una publicidad muy buena que no es de efectivamente un cliente y le presenta un concurso y bueno, puede ganar o no,
pero también puede haber una publicidad no necesariamente que responda a un patrocinador o en este caso una marca o producto, sino que efectivamente la publicidad en general responde a un patrocinio. La publicidad tiene un costo, sí, por supuesto, hacer publicidad tiene costo, ¿no? Hay que tener recursos para hacer publicidad y evidentemente la publicidad va a variar si es por internet, va a variar si es por radio, va a variar si es por un estático o por un afiche puesto en el metro, o va a variar si es, por ejemplo, en la televisión, etcétera. Y en la televisión tenemos horarios prime, etcétera. Y ahí hay un costo. Tiene un público objetivo la publicidad, ¿sí? ¿No es cierto? Lo que se denomina como target o grupo objetivo, ¿no? Que es una palabra que viene de la guerra, ¿no es cierto? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace el marketing, donde el grupo objetivo es justamente el segmento donde nosotros queremos apuntar con nuestra publicidad. Tiene objetivos que cumplir, efectivamente. Cuando uno trabaja en publicidad, ¿no? Uno tiene un objetivo, un mensaje, uno tiene algo que presentarle al público, algo que transmitir de una marca o de un producto, ¿verdad? Y ese mensaje, ¿no es cierto? A veces puede ser muy bueno, a veces regular y a veces malo. O sea, como en todo orden de las disciplinas, ¿cierto? Que la publicidad usa medios masivos de comunicación. Sí, efectivamente. O sea, mientras a más personas llegue la publicidad, efectivamente que podría ser en teoría mucho más efectiva. Ahora hay publicidad que se transmite boca a boca, ¿ya? Y a veces eso juega muy a favor de las marcas o de los productos. Por ejemplo, si yo tengo una mala experiencia con una empresa, comento a mis cercanos, saben que tal empresa tiene mal servicio, y mis cercanos asumen lo mismo y son 7 personas más o menos las que tienen una opinión negativa frente a ese servicio o producto, ¿se fija? Entonces, la publicidad está omnipresente en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, millones de casos donde han habido unas publicidades maravillosas, obras de arte, y otras publicidades que lamentablemente no, ¿verdad? Pero en ese sentido es el público, la audiencia la que evalúa esa publicidad, ¿ya? La calidad de esa publicidad. Ahora, ¿cómo se inserta la publicidad en la cultura? Porque si estamos en un ramo cultura, tenemos que comprender que toda disciplina está dentro de la cultura de cada pueblo, de cada nación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como dice el PPT, lo invito a partir del principio, ¿no? ¿Qué es lo que es la cultura y la publicidad? ¿No? Taylor, que es un antropólogo del siglo XIX, para mi gusto sigue siendo una de las mejores definiciones. Dice, todo esto es complejo porque incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Eso es súper interesante porque nos está diciendo que todo lo que nosotros hacemos contribuye a la cultura. Ahora, ahí viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién hace la cultura? ¿El hombre hace la cultura o la cultura hace al hombre? Ese es un punto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad como profesionales en todos los ámbitos, ¿no? De hacer aportes, pues, de realmente ver que todo en donde nosotros nos incorporemos, los grupos a los que pertenezcamos, estamos siempre dentro de un ámbito cultural. La publicidad, por lo tanto, tiene un rol fundamental. Interviene sobre las ideas, los valores, las normas, ¿no es cierto? Y casi todos los elementos que rigen la cultura, ¿no es cierto? Y en ese contexto, si la publicidad incide en todos estos elementos, evidentemente que va a influir en el comportamiento de las personas, ¿ya? Bien, desde lo teórico, ¿no? Las culturas son productos sociales que representan capacidad de relación y respuestas de cada sociedad a una situación concreta y total. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pensamos en la publicidad y vemos una publicidad del año 2030, ¿no? Donde era normal, ¿no es cierto?, el machismo exacerbado, etcétera. En ese contexto cultural, eso no era mal visto, no era por ninguna parte, sino al contrario, era un aporte, ¿verdad? Si lo miramos con los ojos actuales, con nuestra percepción actual, nosotros vemos que efectivamente esa publicidad hoy día sería imposible de comunicar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mirar históricamente los contextos.
¿no? Donde se hacen las publicidades, ¿verdad? Por lo tanto, en la cultura encontramos tres grandes dimensiones. Una producción material, ¿sí? En la cultura se producen elementos materiales. En Chile tenemos elementos propios, ¿no es cierto? Tenemos instrumentos musicales propios, ¿no? La cultura mapuche, por ejemplo, tiene instrumentos propios. Eh, los chicos, hoy día los jóvenes, han inventado, ¿no es cierto?, formas de cueca, cueca brava, o por lo menos la transmiten, la cueca chora, elementos culturales que podrían haber estado pensados que estaban perdidos, pero hoy día se transmiten, ¿no? Es un sistema de relaciones de comunicación entre sus miembros, ¿sí? Absolutamente. La cultura transmite comunicación y ahí se inserta la publicidad también, como parte de la cultura. Entonces ya vemos un segundo elemento, ¿no? Elemento importante. La cultura no se puede separar, o la publicidad no se puede separar de los aspectos culturales de un pueblo, ¿ya? O de una nación, o de un grupo, no necesariamente de todo un país, digamos. Porque aquí entramos en un problema, porque en Chile no hay una cultura, hay muchas culturas. Entonces, en ese contexto, evidentemente que nosotros tendríamos que pensar la publicidad en ese contexto. También la cultura tiene ideología, sistema de valores, normas, sanciones, ¿no es cierto?, que nos rigen y que evidentemente nosotros respondemos a esas normas y a esas leyes. Tiene una dimensión política, por supuesto que la cultura, ¿no es cierto?, manifiesta distintas ideologías, distintos pensamientos, comprende diversas formas y medios de asignar el poder y la toma de decisiones. Bueno, claro, la cultura, digamos, puede formar personas, ¿no es cierto?, tiene capacidad crítica. Las personas hoy día, más que nunca, tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser partícipes de la cultura en distintos ámbitos, ¿no? Tiene una dimensión económica la cultura. Por supuesto, la cultura a nosotros nos dice dónde podemos acceder, cómo podemos acceder a ciertos bienes y servicios, ¿no? Tenemos obligaciones culturales, por ejemplo, los regalos, ¿no? La cultura antigua, el Plotach, por ejemplo, nos decía que ciertas tribus en islas, digamos, lejanas de Chile, se visitaban entre ellas, ¿verdad? Y al visitarse entre ellas, ¿no es cierto?, se llevaban regalos, regalos simbólicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un collar se llevaba un elemento ritual o un elemento religioso y se lo regalaba a otra tribu, y la otra tribu entendía que ese regalo, ¿no es cierto?, era súper importante porque ese regalo implicaba que la persona, la otra tribu, le estaba entregando algo tremendamente valioso para ellos y se lo pasaba. Entonces después ellos quedan en deuda. Entonces, al momento de visitar a la tribu que los visitó, evidentemente tenían que llevar regalos en el mismo sentido, ¿verdad? Los, por ejemplo, los trueques, ¿no? Que es una forma de economía, ¿no? Intercambio de bienes, ¿no es cierto? También es súper importante los trueques, ¿no? Hoy día hemos vuelto al trueque, ¿no? Tiene ciertos lugares, páginas web y app, donde se intercambian cosas, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente. La dimensión social, ¿no? La cultura hace que nos relacionemos con las personas, hace que nosotros esperamos que las personas actúen de determinada forma. La cultura hace, ¿no es cierto?, que esas relaciones, ¿no es cierto?, tengan algún significado, ¿no es cierto? Tercer punto, que la publicidad también rescata, ¿no es cierto? El matrimonio, ¿no es cierto? Una institución, el matrimonio, que es un ritual, ¿no? El ritual del matrimonio. Hoy día tenemos dos o tres tipos de matrimonio, ¿verdad? Entonces, evidentemente que estamos cumpliendo con rituales que son tremendamente importantes, ¿no? La amistad, ¿no es cierto?, es una dimensión social importante, ¿no? Los roles que nosotros cumplimos en nuestra vida, el estatus que tenemos dentro de la sociedad, ¿verdad?, etcétera. Entonces, la cultura tiene esa dimensión social, ¿no? Dimensión estética. Uf, qué importante, ¿no? Porque aquí en la estética entra justamente el término de la idea, ¿no? Los inconscientes de las personas, ¿verdad? A veces hay contradicciones, ¿no? Entre lo bueno y lo bueno para mí es malo para otro, lo malo para otro es bueno para mí, etcétera, etcétera. Entramos en juicios de valor de bonito y lo feo, ¿verdad? Entonces la estética, si ustedes lo piensan, tiene en algún punto un juicio de valor.
o sea, el concepto de belleza tiene juicio de valor, ¿no? Tal como hablaba la colega en la charla pasada, ¿no? ¿Quién va a opinar y cómo vamos a opinar que una obra de arte es buena? ¿Quién dice que es buena o es mala? ¿No es cierto? Eso queda en cuestión. Entonces eso se traspasa a las personas y las personas, ellas mismas, perciben una obra y dicen, bueno, me gusta, no me gusta, es buena, es mala, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya el viejo Nietzsche nos decía, bueno, que la estética tiene juicio de valor, o sea, si yo asesino un murciélago, soy una persona buena porque en realidad el murciélago estéticamente es feo, peligroso, rabioso, etcétera, etcétera, pero si asesino una mariposa, soy una persona mala porque la mariposa es bonita, no hace daño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿quién soy yo justamente para asesinar a un ser vivo, digamos? Esa es la pregunta. Entonces, obviamente que la cultura tiene esta dimensión estética, ¿sí? Las creencias, otro gran punto, ¿no? Constituye estructura de ideas las creencias. Todos tenemos creencias, nos guste o no nos guste, y son todas las creencias muy respetables, por cierto, ¿no? Eh, Pueden ser creencias místicas, pueden ser creencias religiosas, creencias en objetos, creencias en relaciones, ¿no es cierto? Etcétera. O sea, las creencias son parte de la vida cotidiana de los seres humanos y desde que el hombre existe ha tenido creencias, ¿no? Ya sean seres superiores, en universos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viendo las dimensiones que hemos mencionado de la cultura, ¿no? Tenemos que la publicidad se inserta en todos los medios y en todos los puntos de las dimensiones que he mencionado recientemente, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Haciendo un resumen de lo que es la cultura para poder comprender finalmente la práctica publicitaria, podemos decir, ¿no?, que cumple una función social, ¿no es cierto? Proporciona pautas, ¿no es cierto?, socialmente aceptadas para hacer frente a las necesidades biológicas y sociales, ¿no? Por otra parte, nos dice, es acumulativa, se transmite de generación en generación. Voy a explicar los dos primeros puntos, brevemente, ¿no? Primero que nada, la cultura nos ofrece pautas que nosotros tenemos que aceptar, nos gusta o no nos gusta, a veces no nos gusta, y podemos formar una contracultura, ¿verdad? Algo que no nos guste, etcétera, ¿ya? Pero también tenemos que cubrir en el concepto de cultura de sociedad biológica, obviamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de comida, tenemos los mariscos, supongamos, ¿no? Viene un europeo y mira un plato de marisco, el olor no le gusta, la vista no le gusta lo que está viendo, por lo tanto para él no es algo grato de comer, por ejemplo, o a lo mejor sí le puede gustar, ¿se fijan? Entonces, evidentemente que hay ciertas cosas que son propias de cada país, de cada lugar. Acumulativa, porque se transmite de generación en generación. O sea, a mí me enseñan de pequeñito la culturización, ¿no es cierto?, ciertos patrones de cultura, ¿no es cierto? Y esos patrones son que yo debo hacer esto, portarme así, caminar así, hablar de determinada forma. Y eso no es estático, por eso va cambiando con los años. Y eso lo vamos viendo día a día y sobre todo lo hemos visto en los últimos años, de 2019, 2018 en adelante, más o menos, que han habido cambios sociales y culturales súper potentes en Chile y en el mundo. La cultura tiene un sentido para el ser humano por su condición simbólica, por supuesto. Nosotros no estamos todo el día viendo cultura. Lo que nosotros hacemos es asumir la cultura como propia y la vivimos. No es que estemos yo pensando culturalmente permanentemente, sino que al contrario, vivimos la cultura. En el entendido que la vivimos, no la cuestionamos. Otras veces conscientemente sí la cuestionamos porque hay patrones de comportamiento que nos pueden parecer totalmente inadecuados, ¿verdad?, para cierto grupo de personas. Lo aprenden los individuos durante la evolución en una sociedad determinada, por supuesto. O sea, si nosotros nos remontamos a la colonia, los patrones de comportamiento eran muy distintos a los patrones que hoy día mantenemos como culturales, ¿verdad? Pero mantenemos aún ciertos rituales y ciertas cosas propias de nuestra cultura chilena, por ejemplo, tomar once, ¿no? Ahí podemos discutir el origen de la palabra once, que viene el aguardiente, que tiene 11 letras, podemos decirla, bueno, etcétera, etcétera, pero seguimos tomando once, ¿no es cierto?
cosa que en otros países difícilmente se toma once como la conocemos nosotros. En Inglaterra se toma el té, pero es un té, digamos, no es una marraqueta con distintos elementos, ¿verdad? Es determinante básico la personalidad, sí, la cultura tiene eso, ¿no? Que nosotros podemos hoy día pensar que hace 3, 4 años solamente veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de género, hombre-mujer, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, podemos ver elementos que para nosotros eran tremendamente normales y que de repente esto empezó a cambiar, ¿no? Y las personas empezamos a adoptar ciertas conductas que antes eran tremendamente aceptadas, hoy ya no lo son, ¿no es cierto? Porque la cultura es dinámica. Ahora, los cambios son lentos, ¿ya? Ahora también depende del funcionamiento de la sociedad, pero es independiente de cualquier individuo o grupo aislado. O sea, eso es un punto tremendamente importante, porque por más que la señora Juanita quiera o no quiera que esto cambie culturalmente, la cultura es muy superior al ser individual. Por lo tanto, la cultura es siempre colectiva. En ese entendido, ya nos hemos puesto de acuerdo en algunos conceptos respecto de lo que es la cultura brevemente, para poder comprender aspectos básicos de lo que quiere la publicidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca la publicidad? ¿No? Entonces, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que la publicidad tiene varios objetivos. Un primer objetivo es tener visibilidad social, ¿no? La publicidad quiere mostrarse y necesita llegar a una audiencia, ¿no? Nosotros tenemos la historia de las audiencias, ¿no es cierto? En la década de los 30 tenemos fases de audiencias que eran totalmente inactivas, ¿no es cierto? Y hacia los 50, los 60 empiezan a haber audiencias activas que empiezan a participar, empieza la investigación de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa visibilidad social de la que estamos hablando como objetivo de la publicidad tiene un significado, o sea, presenta una idea, la publicidad, ¿no? A uno, cuando hablamos de publicidad, vemos una publicidad cualquiera, no siempre nos presenta una idea, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, la publicidad crea un ambiente, ¿no? Y ese ambiente lo crea en un contexto determinado, ¿no? Y cuando hablamos de un contexto, quiere decir de un sistema cultural determinado. Entonces, al crear un ambiente, crea significante, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una visibilidad social de una publicidad, las personas le dan un significado a esa publicidad, la interpretan esa publicidad, ¿verdad? Como ellos pueden, porque cada persona tiene un capital cultural atrás, ¿no es cierto?, que no necesariamente es el mismo para todos. Han habido casos, por ejemplo, la publicidad en la década de los 80 de Solven, ¿no? Que era un comercial donde había una pareja como en un hotel, con una cama, de noche, una mesa linda, preciosa, listos para cenar. Y Solven dice, bien, para que no te pierdas los mejores momentos de tu vida por un dolor de cabeza, tómate un paracetamol Solven y no te pierdas el mejor momento de la historia. Y lamentablemente pasó que las personas de clase y estrato bajo empezaron a significar que el Solven era un anticonceptivo y bueno, la tomaban como anticonceptivo. ¿Se fijan? Entonces las personas le dan significado a las ideas que nos presentan las publicidades. Y cuando digo crea un ambiente, el objetivo de la publicidad es también presentar una palabra, o sea, presentar, ¿no es cierto?, un producto y en ese producto presentar un concepto, ¿no es cierto? Que ese concepto puede ser de acuerdo a la marca o producto que esté representando, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver, chicos, con publicidad efectiva, con publicidad real y vamos a analizar cada uno de los aspectos. Luego, perdón, tenemos, ¿no es cierto?, de qué se nutre la publicidad, ¿no? La publicidad, ¿no es cierto?, capta los significados del inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir el inconsciente colectivo? En publicidad se habla del famoso insight, ¿no? Que el insight viene de la psicología
y viene específicamente del psiquiatra y psicoanalista Carl Jung, que era discípulo de Freud, y él nos decía que el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, tiene que ver fundamentalmente con las experiencias, tiene que ver con los instintos de las personas, tiene que ver con los arquetipos que tienen las personas, tiene que ver justamente con los símbolos de la sociedad, ¿no? Entonces, los significados que hay, por ejemplo, del concepto del símbolo de la madre, de un viejo sabio, ¿no es cierto?, de una sombra, ¿verdad? Él los menciona como elementos que están en todas las culturas, elementos que están en todas las sociedades, y estos elementos son interpretados de forma distinta, son interpretados de forma diferente. Por lo tanto, cuando recién comentaba que la publicidad tiene un contexto, ¿no es cierto?, nosotros no podemos pensar la publicidad dirigida hacia la madre chilena y presentarla en África. Porque en África el concepto de madre es distinto. Por ejemplo, en algunas tribus de África tenemos que un niño tiene tantas madres como mujeres hay en la tribu. Entonces, cuando el niño dice auxilio, salen todas las mujeres a cuidar a ese niño. ¿Se fijan? Porque la madre es más que la madre biológica. Entonces, una policía chilena no serviría en África. A eso me refiero con las ideas y con los contextos, ¿verdad? Entonces, cuando habla la publicidad y la publicidad intenta y siempre trata de buscar qué está pasando en este famoso inconsciente colectivo, está pensando en aquellos elementos que no están a simple vista, ¿no? Que están dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? Y no están, digamos, no los percibimos como podemos mirar un auto que pasa por la calle, o podemos mirar una micro, podemos mirar una persona que se viene enfrente. A modo de ejemplo, cuando trabajé en una empresa de publicidad que se llama Prolam Young Rubicam, teníamos de cliente ama de mesa, ¿no? Entonces, nuestro grupo objetivo eran madres C2, C3, ¿no? Que efectivamente eran dueñas de casa, mujeres medianamente jóvenes, y nosotros teníamos que determinar, yo como sociólogo, determinar qué es lo que pasa por la cabeza de las personas y estas madres que son dueñas de casa, ¿no? Entonces, con un colega que era publicista y que era experto en cámaras de video, le dije, mira, ¿por qué no vamos a ciertos lugares específicos y hacemos entrevistas? ¿No? Y buscamos el target, buscamos a personas, mujeres de 25 a 30 años, que eran madres, que eran esposas, que eran dueñas de casa. Entonces, empezábamos a indagar y yo llevaba una pauta de preguntas, ¿verdad? Muy práctico, y empezaba a indagar en la entrevista en las personas. Y las principales conclusiones era que la madre, o en este caso la dueña de casa, su trabajo no era reconocido por el marido, por ejemplo, ¿verdad? Claro, porque ella está en casa, no le pagan por eso, y ella está ocupada de los niños, de hacer el aseo, de tener la comida lista, de vestir a los chicos en la mañana, de ir a dejarlos al transporte escolar, de ir a buscarlo al colegio muchas veces, o sea, tiene una multiplicidad de roles la madre, ¿no? Que cuando llega el marido a casa, la madre está muy cansada, muy agotada, y el marido llega a la casa, y las mujeres decían, sí, mira, ni siquiera mi marido cuando me mira, me saluda, me dice, sírveme la comida, pero no reconoce mi trabajo, no reconoce que el piso está limpio, que el piso está encerado, que tengo los niños perfectos, ¿verdad? Entonces estaban muy frustradas en ese sentido estas mujeres. Entonces, empezamos a indagar en profundidad con ella hasta llegar a un punto que fue re interesante, a mi parecer, y era que bueno, ¿qué les gustaría a ustedes, por ejemplo, señoras, ¿no es cierto?, que pasara en el hogar, ¿no es cierto?, para que vivieran mejor, para que vivieran más felices, para que disfrutaran mejor el rol que les toca, digamos, ¿no? Y dijeron que alguien nos ayudara, ¿verdad? Porque no tenían posibilidad de tener una persona para que les ayude con los hijos, etcétera, porque era gente, digamos, que no tenía los recursos para tener a una empleada doméstica, ¿no es cierto? Una asesora del hogar, como ustedes quieran. Entonces, ahí se nos ocurrió el insight, ¿no es cierto? O sea, la madre, la señora, la esposa, quiere a alguien que le ayude en las labores del hogar. Entonces llegamos
a la agencia, nos juntamos con los creativos y les presenté el resultado de la investigación y los creativos rápidamente, con la lucidez que tienen, ¿no es cierto?, con la imaginación que tienen, con la capacidad de descifrar lo social que tienen, dijeron, bien, Mademsa va a ser la que va a ayudar a la madre, ¿no es cierto?, justamente en las labores del hogar. Entonces, Mademsa te ayuda mamá. Ese fue el eslogan y salieron una serie de publicidades que eran muy simpáticas, tenían un poco de humor, tenían un poco de drama, etcétera, etcétera, pero finalmente fue muy bien aceptada, muy bien, la audiencia la calificó y fue muy bien evaluada, porque efectivamente Mademsa te ayuda mamá. Entonces, ahora no tenía que lavar a mano, no tenía que lavar con estas lavadoras semiautomáticas, ahora lavaba con lavadora automática y mientras lavaba podía hacer otras cosas, ¿se fijan? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo rescatar un insight, ¿no es cierto? Y en ese punto, al rescatar este insight, pudimos elaborar esta publicidad, ¿no es cierto?, pero previa investigación, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos que en nuestra propia sociedad y en todas las sociedades existen imaginarios simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas todas tenemos sueños, pensamientos, ¿no es cierto? Tenemos necesidades sociales, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría tener éxito en la vida, a mí me gustaría tener poder en la vida, me gustaría tener aceptación social, ser más bella o ser más bello, ¿no es cierto? Ser incluido, eso es súper importante, la inclusión, ¿verdad? Entonces ahí, ¿no es cierto?, tenemos en estos imaginarios simbólicos que no necesariamente, insisto, están a la vista, sino que los tenemos que descubrir. Entonces los publicistas, la publicidad tiene equipos muy buenos, tiene gente especializada, hace investigación, que es el pilar de la publicidad, hacer investigación para hacer buenas publicidades y poder descubrir todos estos elementos que estoy nombrando teóricamente, ¿no? Entonces, ¿de qué la publicidad? Esto es lo que está buscando ontológicamente, o sea, me refiero en el fondo, en el fondo, en el fondo, no solamente hoy día se trata de presentar, no sé, les presento este celular, que este celular es bonito, es barato, no se trata de eso solamente, puede ser, pero la idea de la publicidad, digamos, va mucho más allá de presentar el artefacto, ¿ya? Entonces, hay muchos estudios muy interesantes, ¿no?, donde uno de ellos, ¿no es cierto?, es un libro maravilloso que se llama Mecánica Doméstica, ¿no?, que es un libro que nos presenta la publicidad y la modernización de la mujer y las tecnologías entre los años 46 o 45 y el año 70. Entonces va el libro haciendo una analogía preciosa de ello, un relato de cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con los artefactos del hogar y el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente que la publicidad, poco a poco, ¿no es cierto?, fue intentando y fue cambiando ciertos comportamientos, ¿no es cierto?, con el afán de ayudar, con el afán de presentar y con el afán, ¿no es cierto?, de hacer una vida más fácil, más entretenida y más feliz. Por ejemplo, esta portada que están viendo en este minuto es una portada de la revista Paula, ¿no? No necesariamente una publicidad, es solamente una portada de la revista Paula, si no me equivoco, del año 67, ¿no? O 68 por ahí, perdón, 67, donde uno mirando la imagen como tal, ¿no es cierto?, se pregunta, la mujer dice, ¿debo trabajar? Gran pregunta, ¿no es cierto? Años 67, década de los 60, ¿no? Donde la mujer prácticamente no trabajaba. Entonces, aquí viene un gran cuestionamiento, ¿no? Entonces, si uno mira la imagen como tal, uno se da cuenta que esta mujer no es de clase baja, es una mujer de clase alta o clase media alta. ¿Por qué? Por la vestimenta, porque la pregunta se la está haciendo en forma intelectual con un lápiz en la mano, la imagen lo está diciendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta acá es que si esta mujer, ¿no es cierto?, es la clase media alta la que se está cuestionando esto, o es la clase media baja la que se lo cuestiona, ¿no es cierto? Ahí tenemos un primer acercamiento a la imagen. Luego, nos podemos dar cuenta en esta otra imagen
que la mujer de estrato bajo siempre ha trabajado, o ha sido empleada doméstica, nana, lavandera, ha trabajado educadora de párvulo, ha trabajado de secretaria, siempre ha tenido que trabajar, ¿se fijan? Entonces ahí empezamos a diferenciar socialmente los segmentos, ¿ya? Yo creo que ahí nos va empezando a hacer sentido, ¿no? Ustedes después sacarán sus propias conclusiones de lo que mencioné anteriormente sobre la cultura, ¿verdad? Por lo tanto, cuando pensamos en un target, pensamos en un segmento, tenemos que pensar a qué segmento cultural estamos intentando llegar con nuestra publicidad. Luego, quiero presentar un video que me gusta mucho, que es un video icónico de la publicidad del año 1978, ¿no? Y que se llama Cómprate un auto Perico. Sí, voy a presentar el video, un segundito. Un segundito, está cargado. Bien, este video de Cómprate un auto Perico es del Banco de Santiago. Entonces, lo que yo le voy a pedir a la audiencia, a los que están presentes, ¿no? Es que se fijen en tres elementos básicos. Primero que nada, en cómo está elaborado la publicidad. Segundo, en los personajes que participan en la publicidad. Y tercero, en el producto que se quiere vender en la publicidad. Yo creo que eso es súper importante. Vamos viendo. Cómprate un auto, Perico. Disney, mi amor, mi amor. Gracias al Perico que me dijo. Cómprate un auto, Perico. Disney, mi amor. Disney, Disney, mi amor, mi amor. Disney, mi querida. Perico, mi amor. Cómprate un auto, Perico. Cualquiera sea el auto que usted decida comprar, financielo a través del crédito automotriz del Banco de Santiago. Operamos con los mejores distribuidores del país. Reconózcalos por este distintivo, del Banco de Santiago. Bien. Si ustedes se fijan en este video, perdón, si se fijan en este video de Cómprate un auto Perico, ¿no? Podemos distinguir distintos elementos que son tremendamente potentes dentro de lo que es la publicidad y cómo esta aporta también al cambio social. Primero, tenemos un personaje que es Nissim Charim. Vamos a poner en contexto la publicidad. Nissim Charim y Delfina Guzmán, que son dos grandes actores. Nissim Charim lamentablemente ya falleció, que fueron actores pero tremendamente potentes durante años en el teatro Ictus, ¿no? Entonces, Nissim Charim va en su bicicleta, que era muy típico en la época andar en bicicleta en los 60, porque no había opción de comprar auto a menos que tuvieran mucha plata, y va a ver a su novia, ¿no es cierto?, con un ramo de flores. La pregunta es acá, ¿no es cierto?, ¿quiénes son los personajes que participan de esta publicidad? Primero, escolares. Segundo, obreros, ¿no es cierto? Pasa un taxista, le dice, cómprate un auto Perico, ¿no? Y él va transitando por lugares que son más o menos marginales, más o menos pobres. Pero llega a una casa, que es la de la novia, que es una casa de clase media, media alta. O sea, si ustedes se fijan, en una casa con una reja bonita, con una puerta de madera, una casa grande. Ella sale vestida como una persona de clase alta, ¿no? De clase media alta para la época. Entonces, cuando ve que su novio llega en bicicleta, le vuelve a reforzar la idea. Cómprate un auto Perico.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los dos? Van al banco, ¿no es cierto? Y aquí es lo importante porque lo ponemos en contexto, el año 78 es justamente cuando en Chile se instaura el sistema neoliberal, ¿no? Y entra el mercado de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Empieza a masificarse las tarjetas de crédito para que uno pueda acceder a bienes materiales que sin esa tarjeta no se puede acceder. Entonces el banco tira el mensaje y dice, nosotros te otorgamos el mejor crédito, ¿verdad? Para que elijas el auto que tú quieras, ¿sí? Pero lo interesante, ¿no es cierto?, es que se le ofrecen a un grupo social, a un grupo socioeconómico alto, no a los obreros ni tampoco a los estudiantes y a la gente más pobre. Eso provocó, ¿no es cierto?, que muchas personas empezaran a acceder y a pedir tarjetas de crédito para poder acceder a los bienes de consumo. ¿Se fijan? Entonces, el comercial apela justamente a este imaginario social, ¿verdad? De querer tener un bien que no puedo tener, de querer tener un auto que me es totalmente útil para transportarme, ¿no es cierto? Me da un estatus social tener auto, etcétera, etcétera, etcétera. La gente de mi edad hacia arriba, este comercial es totalmente icónico y fue uno de los comerciales que efectivamente cambió el comportamiento justamente porque incentiva el uso de la tarjeta. ¿Ya? El segundo comercial, nos pasamos del año 78 al 98, es un comercial de Faúndes, ¿no? Que lo voy a pasar a presentar ahora. Un segundo, por favor. Bien, este comercial trata de telefonía, ¿sí? Telefonía celular. ¿Aló? Aló, Faúndes, Ingeniería Electrónica e Instalaciones Varias. Buenas tardes. Sí, voy para allá. CTC Startel presenta Amistar Plus, la telefonía personal al alcance de todos, sin contratos, sin cargo fijo, sin cuentas mensuales y ahora con 50% de descuento en llamadas recibidas y servicio ven en pantalla quien llama gratis. Y lo más importante, usted tiene el control absoluto de sus gastos, ya que Amistar Plus funciona con tarjetas de prepago. Amistar Plus de CTC Startel. Perfecto. Este comercial cambió la forma de hablar en Chile por teléfono celular. Startel tenía cierto monopolio, CTC tenía cierto monopolio de la telefonía celular, y en la década de los 90 uno pagaba por las llamadas que hacía como las que recibía, y después se empezó a pagar por solamente las llamadas recibidas. Entonces a uno lo llamaban y era terror, porque tenía que pagar esa llamada, ¿no? Entonces, el celular, desde que entró a Chile a principios de los 90, que eran unos celulares gigantes que parecían, ¿no es cierto?, un ladrillo, eh, era muy caro tener celular. Y si ustedes ven el comercial, ¿no?, se sube una serie de personas que son ejecutivos, gerentes, ¿no es cierto?, gente que sí tiene celular y que podía tener y pagar un celular, y de repente se sube un eléctrico, que no tenía nada que ver justamente en términos sociales con este grupo de personas. Y empieza a sonar el celular y todos empiezan a buscar, ¿será el mío, será el mío, será el mío? Hasta que no era de ninguno de los gerentes, sino era el celular de Faúndes Servicios Varios, ¿no es cierto? Que entre comillas Faúndes era de verdad ingeniero eléctrico, y después WOM, si no me equivoco, lo contrató hace un par de años para revivir un poco la idea de este comercial. Pero bueno, volvamos. En este comercial, ¿no es cierto?, todo el mundo, los ejecutivos, se ríen, se burlan y miran con desprecio, con cierto desprecio, a Faúndez.
¿cómo es posible que este trabajador tenga un celular si el celular es casi exclusividad mía? ¿No? Y después, Amistad, que hoy día es Movistar, Amistad dice, bueno, nosotros ahora te vamos a ofrecer una oferta fantástica. ¿Cuál es? 50% de descuento en la llamada recibida. Además podrás ver en pantalla quién te está llamando y ofrece tarjetas de prepago, etcétera, etcétera. Y ahí se democratiza el uso del celular, ¿verdad? Entonces, también este comercial colaboró en demasía para democratizar el uso, ¿no es cierto?, del aparato que hoy día todos tenemos, digamos, con distintas condiciones, pero todos tenemos un celular. Un tercer anuncio del 2015, Coca-Cola, ¿no? Este comercial de Coca-Cola es particularmente interesante, ¿no? Porque apela a algo que vamos a analizar ahora. Bien. Perfecto. En este comercial, ¿no es cierto?, podemos ver que efectivamente Coca-Cola lo que hace en este comercial es presentarnos, ¿no es cierto?, el concepto del cual hemos estado conversando del imaginario social. O sea, Coca-Cola no nos está presentando el producto como tal, o sea, uno ve la botella y una botella de vidrio que no dice ningún logo de azúcar, sin azúcar, es una botella tradicional de Coca-Cola, pero en realidad no nos presenta la Coca-Cola como objeto, como artefacto. Nos está diciendo en el imaginario social, dentro de nuestras vidas, lo que Coca-Cola te otorga es felicidad, ¿verdad? Entonces ahí está apelando a un instinto básico de los seres humanos. Todos queremos ser felices, todos queremos tener momentos de felicidad, nadie quiere andar arranado, nadie quiere andar, digamos, bajoneado, nadie quiere andar triste. Bueno, queremos felicidad. Entonces en el comercial deja sumamente claro que lo que dice Coca-Cola es justamente yo te entrego felicidad. Te tomas una Coca-Cola y tienes felicidad. Me cae un meteorito y tienes felicidad. Se va mi delfín querido y tienes felicidad. La monja se está llevando el auto y está enrabiada y ahí tienes una Coca-Cola que te va a dar mayor felicidad. Bueno, y nos vende perfectamente el concepto de felicidad como ha sido históricamente el concepto que ha tratado Coca-Cola. Coca-Cola siempre nos ha vendido el concepto de felicidad. En ese contexto, tenemos entonces 3 comerciales o 4 comerciales que nos han mostrado todo lo que he conversado anteriormente, ¿no es cierto? Desde el comercial del Banco Santiago con compras de un auto perico, donde hay un patrocinador que es el Banco Santiago, y nos dice que queremos hacer un comercial para efectivamente poder entregar un crédito. Tenemos Faundes que nos entrega el concepto de que el celular puede ser democrático, que el celular, todos pueden tener un celular, por lo tanto, también apela a aspectos de la cultura, ¿verdad? Tenemos el comercial que acabamos de ver, que es la felicidad, que son todos los aspectos de las creencias, de la cultura, ¿verdad? Entonces, evidentemente que la publicidad en estos 3 comerciales, o en estos 3 puntos,
estamos viendo conceptos distintos, pero tienen puntos en común, pero son conceptos distintos los que estamos apreciando. Pero ahora estamos en un contexto radicalmente diferente, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiero pasar a presentar una publicidad, y que es la última, ¿no? De Nike 2020, ¿sí? Creo que esta publicidad refleja un cambio radical dentro de lo que hoy día se está haciendo a nivel mundial en cuanto a la práctica misma de la publicidad, ¿sí? Y voy a pasar a explicar por qué después que veamos el comercial de Nike. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility. To make this world a better place. No matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Bien, si ustedes se fijan, este comercial es tremendamente potente, para mi gusto, es tremendamente fuerte, ¿no es cierto? Y además es tremendamente inclusivo. Ustedes se fijan que lo que acabamos de ver en el comercial, ¿no? Difiere bastante, por ejemplo, al comercial de Adidas, que había sacado comerciales, perdón, había sacado comerciales que son tremendamente buenos, ¿no? Pero que incluye, tiene otro concepto de inclusión, ¿verdad? En ese punto, un segundito, por favor. Un segundito, paso a compartir pantalla. Adidas nos presenta un comercial que no lo voy a mostrar ahora, donde junta e incorpora, incluye varias culturas, ¿no? Que un comercial que acá no tiene mucho sentido porque hay personas que son cantantes, que son raperos, que son rusos, etcétera, que claro, la cultura norteamericana hace mucho sentido, en Chile no hace mucho sentido porque no se entendería. Pero Nike, ¿qué es lo que hace interesante, ¿no? Nike dice: nosotros hemos sido históricamente una marca que hemos llegado a ser una marca top, igual que Adidas, en la vida cotidiana, en los deportistas y los equipos de fútbol, todos los grandes deportistas usan esta marca y patrocina a grandes personas, a grandes deportistas. Entonces, cuando nosotros vemos este comercial, nos damos cuenta que Nike dice: mira, en realidad nosotros adherimos a las causas, nosotros adherimos a lo social, nosotros adherimos a entender a las personas. Por lo tanto, Nike no solamente está con la competidora de alta calidad o de alto rendimiento en un escenario haciendo barra, sino que también está con esa chica que está haciendo barra en su casa, ¿no? Con el jugador de fútbol profesional, Cristiano Ronaldo, y también está con el jugador que juega los días domingos en la pelota. Entonces, en ese concepto, Nike incorpora distintas creencias. Por ahí salió alguien, una chica musulmana, con todo su atuendo en un skate, y después se transforma, ¿no es cierto?, en un chico con la bandera, ¿no es cierto?, de la igualdad, etcétera, etcétera.
Entonces Nike comprendió, digamos, que hoy día la publicidad tiene que ser inclusiva y tiene justamente que tener componentes de comprender lo que la gente está pensando, está sintiendo, qué es lo que tiene en el imaginario simbólico, qué es lo que tiene en el inconsciente colectivo y qué es lo que hace que la gente se sienta representada por la publicidad, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve una publicidad y dice, no, no me representa. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces Nike siguió esta línea. Y esta línea la empezó Nike cuando sucedió un evento en Estados Unidos que la policía asesinó a un hombre de color, a un hombre negro, no lo asfixió, y hubo un evento en un estadio que jugaba unos equipos de fútbol americano, como Colo-Colo y la Chile, pero el fútbol americano. Y hubo un chico de un equipo de fútbol negro que en un homenaje que hacen a esta persona que asesinaron, se arrodilló y estaba Trump en ese minuto. Y fue considerado eso como un agravio al presidente y un agravio tremendo al público, ¿no? Entonces Nike bajó así, en forma radical las ventas. Nadie quiso comprar Nike. Y de repente ciertos actores dijeron, pero esto es un gesto político, los que estaban en contra de Trump, es un gesto político sumamente potente. Y llega Jim Carrey a un programa, a una entrevista, y ponen los dos pies sobre la mesa y dice, mira, aquí vengo con mis Nike, ¿no? Oprah Winfrey se llama, también, oh, Nike es una gran... Y Nike empezó justamente a repuntar, a repuntar, a repuntar, y presenta comerciales que son tremendamente inclusivos. Entonces ahí cambia también el comportamiento social, ¿se fijan? Entonces, cuando la marca, en este caso que no se puede desprender de la publicidad, tiene un concepto y la publicidad transmite ese concepto en forma como lo hemos visto hasta ahora en todos los comerciales, evidentemente que tiene un poder tremendamente lindo como para poder cambiar, etcétera, nuestro comportamiento hacia cosas positivas. Ejemplos miles. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Mastercard, la primera tarjeta de crédito que incorpora el nombre real de las personas que son transexuales o no binarias, ¿no? Y hacen publicidad sobre eso, súper interesante, ¿no? Y así tenemos miles de ejemplos, ¿no? Miles de ejemplos donde la publicidad tiene algo que decir, la publicidad dice algo y genera estos cambios que nosotros podemos apreciar. Bueno, para ir terminando, yo creo que hay alguna sugerencia, ¿no? Desafío, diría yo, que humildemente desde mi posición, creo que la publicidad debiese atender, lo está haciendo, pero lo quiero mencionar de todas formas para que a todos nos quede medianamente claro que la publicidad tiene un rol social tremendamente importante, ¿no? Un primer desafío es adherir a las causas sociales. El caso Nike, lo acabo de mencionar. Aprender del capital social y no predicar desde las propias creencias. O sea, nosotros cuando pensamos en los musulmanes, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a la cabeza, nos van a poner una bomba, ¿no es cierto? Son radicales. Los musulmanes tienen una agresividad innata contra Occidente, pero nadie comprende, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos de musulmanes, que no todos son iguales, ¿verdad? Que no todos son terroristas. Entonces tenemos que comprender la cultura, ¿no es cierto?, para poder llegar mejor a los targets que estamos pensando. La publicidad representar valores, ¿sí? La publicidad tiene que mostrar valores de las marcas, valores de los productos. Los consumidores hoy día son cada día más informados, son cada día más conscientes, ¿verdad? Yo he visto mucha publicidad, por ejemplo, para el Día de la Mujer, donde marcas, ¿no es cierto?, o publicidades que aparecen de la nada y enarbolan a la mujer, que la mujer aquí, la mujer, la mujer, la mujer. Termina esos días del Día de la Mujer y nunca más aparecen con los temas de la mujer, es más, presentan publicidades tremendamente machistas. Entonces eso, digamos, provoca varios problemas, ¿no es cierto? Provoca varios problemas para las marcas, para las agencias, para la publicidad, ¿no es cierto? Y presenta una incongruencia, ¿no es cierto? La publicidad tiene que hablarle hoy día a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en sus propios lenguajes, ¿no? Porque ya no se trata de vender productos, ¿no? Sino de involucrarse con las creencias,
y el impacto que tienen esto, ¿no es cierto?, en lo social. Hoy día ustedes ven, por ejemplo, los movimientos feministas, el movimiento que nunca recuerdo, chicos, disculpen si me equivoco, pero la comunidad LGBTIQ+, que yo lo denomino como personas, porque sí lo incluye a todos, incorporarlos. Ellos tienen que ser incorporados en las agencias, tienen que ser incorporados, digamos, en la publicidad, en la televisión, en todas partes, ¿no es cierto? Visibilizarlo. Eso va a ser mucho más valorado por las personas que te presenten un celular que tiene una cámara de 16 megapíxeles, ¿no es cierto? Transmitir mayor transparencia en cuanto a cumplir las promesas de las marcas, ¿no? Ahí hay una tremenda responsabilidad, porque nosotros tenemos ejemplos miles. Voy a dar un par de ejemplos. Nosotros tenemos las farmacias tradicionales, las Salcobrand, la Ahumada, la farmacia Cruz Verde, que sabemos que han estado coludidas, que ellos ponen los precios y establecen los precios. Y de repente aparece una farmacia chiquitita que se llama Doctor Simi, que tiene un corpóreo, ¿no?, que es un viejito simpático, gordito, bonachón, con bigote. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Simi? Yo no te ofrezco nada especial, te ofrezco solamente que el remedio que allá te venden a 2.000 pesos, aquí te lo vendo a 1.200. O sea, precio súper barato. Y la gente opta por eso, y hoy día es la farmacia mejor posicionada según los estudios de Adimar. ¿No es cierto? Ahí tiene un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las farmacias que hicieron frente a eso, mira, los días viernes, sábado, domingo y lunes te ofrecemos una oferta, un 40%, no sé qué. Pero el doctor sí me dice, no, toda la semana te tengo la oferta y el remedio va a estar en genérico más barato. Tenemos el caso, por ejemplo, de la aerolínea. Tenemos caso de LATAM y JetSmart. LATAM a uno le dice, mira, si tú vas a viajar, yo te ofrezco un asiento gigante, vas a viajar cómodo, te ofrezco tantas cosas, una promesa. Uno se sube y la promesa no se cumple. JetSmart, ¿qué es lo que dice? No, yo te ofrezco solamente un precio barato. Tú quieres ir de Antofagasta a Santiago, te ofrezco precio barato y nada más. No te ofrece comodidad, nada. Tú quieres viajar y te ofrezco algo barato. ¿Cómo le está yendo? Estupendo. ¿No es cierto? Y así tenemos un montón de ejemplos que están avalados por Adimark, ¿no es cierto? Insisto con eso, que no lo estoy inventando. Entonces, ahí vamos viendo que hay una responsabilidad tremendamente potente de que lo que uno ve en televisión o ve como publicidad sea coherente. Por ejemplo, tenemos al Banco Estado. ¿Alguien podría decir que Banco Estado hace una publicidad para microempresarios? Perfecto, cumple con la promesa porque Banco Estado ha estado históricamente ligado a los créditos a microempresarios, por lo tanto tiene una propiedad tremenda para cumplir su promesa y decir, sí, nosotros hacemos publicidad y nadie puede decir que no se hace esa publicidad solamente por un oportunismo determinado. Hoy día en las redes sociales se sabe todo, ¿no es cierto? Todo. Si algo no encaja bien, se sabe. La reputación de una marca puede caer abruptamente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de Volkswagen. Creo que en el 2016 Volkswagen vendió una cantidad de autos, ¿no es cierto?, que la promesa era que no contaminaban. No contaminaban, pero nada. Por lo tanto, se vendió en Europa una cantidad de autos gigantes. Y después vino un estudio y decía que sí contaminaban. Ese fue un tremendo problema para Volkswagen, porque mintió abiertamente. Y la publicidad mintió, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que hizo Volkswagen? Tuvo que volver a reposicionarse como marca creíble. Entonces, hoy día la verdad, a través de las redes sociales, está solo un clic, ¿no? Basta que algo a la gente que se maneja en las redes no les cuadre, se produce la lógica de la cancelación. Esta marca me está vendiendo algo que no existe, ¿no? Por lo tanto, hoy día no se puede contar una historia que esté lejos de la realidad. Lo que tenemos que hacer hoy día es justamente crear contenidos con propósitos, ¿no es cierto? Vuelvo al comercial de Perico, cómprate un auto Perico. Si uno ve el comercial, la estructura del comercial tiene una introducción, un desarrollo y un final. Por lo tanto, hay un correlato, hay una narrativa en el comercial. No es solamente que a uno le presenten, toma Coca-Cola o toma tal producto que tiene menos calorías. ¿Se fijan? Por otra parte, hoy día las plataformas, las redes sociales, Twitter, Facebook, no sé, Tinder y otras más que no me acuerdo en este minuto,
han democratizado la voz de la gente. No, la audiencia ya no son pasivas, las audiencias son totalmente activas, ¿no es cierto? Captan, pero el segundo, si no está siendo transparente. Por lo tanto, hoy día la transparencia es un valor que tiene que tener la publicidad como desafío, ¿ya? Por último, y para terminar, ¿no es cierto?, ser inclusiva, ¿no es cierto?, visibilizar a las personas. Ya hablé que a quienes me refiero con personas, a todas las personas, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre las personas, ¿no? En este país le tenemos tremendo, pero tremendo susto a la discusión, a la diferencia de opiniones, le tenemos a mostrar lo diverso. Al contrario, Chile es un país que intenta permanentemente a ponernos a todos de forma igual, vestirnos igual, sentir igual, pensar igual, tener un monopolio que nos hacen ver noticias que son de la misma categoría, etcétera, etcétera. En cambio, hoy día la publicidad tiene la oportunidad de ser inclusiva, ¿no es cierto? Y si inclusiva va a llegar de mejor forma a los públicos objetivos, a ser mejor valorada. Por algo WOM en algún momento, ¿no es cierto?, que presentó la diversidad, fue tan valorado, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente. Hay muchas otras cosas más, pero no quiero seguir, digamos, aburriendo a la audiencia. Espero que haya quedado más o menos claro. Espero haber sido, digamos, asertivo en lo que dije, y dejo por acá la presentación de hoy sobre el rol de la publicidad y los desafíos que ésta tiene. Estoy mirando que en el chat me parece que hay algún par de cosas. Sí, George Floyd, Luis Quiñones está diciendo George Floyd. Gracias, Luis. Te agradezco el dato. Sí, George Floyd fue la persona que la policía asesinó, digamos, ¿no? Y que justamente produjo tanto revuelo y produjo tanto indignación en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Bien, dejamos hasta acá. Podría responder alguna pregunta por chat, pero creo que me excedí un poco en el tiempo. Así que eso, ¿hay alguna consulta por chat para responder alguna duda? Bien. Chicos, espero que después podamos, Camila dice, todo claro. Gracias, Camila. Espero que después puedan ustedes conversar, debatir, ¿no es cierto?, aportar ideas, repensar el sistema, repensar lo social, ¿verdad? Y considerar justamente a la publicidad como un tremendo elemento de cambio. Yo creo que la publicidad hoy día tiene un rol y ha cumplido un rol fantástico. Así que eso, me despido, saludos cordiales y bueno, será y nos veremos prontamente. Que estén muy bien. Profe. Chao, profe. No, profe, tengo un Chao, fin chao. de- Profe, una pequeña pregunta. Dígame. Igualito tenemos clase ahorita a las 11:15. No, porque vamos a conversar la próxima clase sobre lo que hablamos hoy día. Ah, ok, o sea, a las 11:15 no hay que conectarse. Esto ya fue la actividad de hoy, para ese círculo. Exactamente, esta fue la actividad de hoy. Ok, eso era. Gracias.